Gracias, Ramón. Bueno, quiero decir muchas cosas y voy a hacer una tormenta de ideas. No sé si sembraré probablemente más confusión que certeza, pero quiero, a partir del planteamiento de que me interesa el mundo de los celtas, un mundo complejo. Me interesa también porque al hacer historia producimos ideología que se utiliza por parte nuestra y por parte de otros agentes, políticos, medios de divulgación, etcétera. Y, por último, porque me interesa también la divulgación que se hace, la utilización que se hace del pasado y, concretamente, del caso de los celtas, que, como ha dicho algún colega, probablemente es uno de los temas arqueológicos que se encuentra más cerca de lo que en inglés llamaríamos la fringe archaeology, la arqueología esotérica, la arqueología, friki, si lo queremos decir con una terminología más moderna. Pero eso es una realidad. Podemos empezar a partir de una realidad de que celtas hay muchos. Para mucha gente, los druidas intemporales son celtas, Braveheart es celta, las historietas de Asterix y Obelix son celtas, hay música celta, los celtas luchando con Roma son celtas, es decir, el concepto de celta es enormemente amplio y elástico. Por otro lado, es paradójico que después de 300 años en Europa de estudiar el mundo celta, haya habido que esperar hasta un trabajo del profesor Colin Renfrew de 1989 sobre los indoeuropeos para hacer una mínima clarificación de lo que yo he llamado de alguna forma el caleidoscopio celta. Es decir, hay distintos planos de celta, de significación del término celta, que Renfrew intentó clarificar muy bien, los propios nombres que aparecen en las fuentes clásicas, los pueblos, los endónimos, es decir, aquellas entidades que se reconocían a sí mismos con nombres como Celtici, el descubrimiento desde la lingüística histórica de que hay una serie de familias entroncadas que hemos denominado el tronco céltico. En cuarto lugar, desde el punto de vista arqueológico, el mundo hallstático y del Atén, los grupos arqueológicos de la primera y segunda edad del Hierro en Centro Europa, que se identificaron automáticamente con las lenguas célticas. Otro plano lo constituye el arte ateniense, el arte de la segunda edad del Hierro, que también tiende a confundirse e identificarse con la cultura o el grupo arqueológico. Habría un nivel o un plano que constituiría algo así como el espíritu céltico. El arte irlandés del primer milenio, después de la era, también ha sido denominado celta. Y, por último, hay gente que habla también de herencia céltica, como la música celta, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con los celtas de la Edad del Hierro. Bueno, el problema de ese caleidoscopio es que, tanto desde la perspectiva de los arqueólogos como desde la perspectiva de fuera, se han ido mezclando, se han ido utilizando sesgadamente, interesadamente, esos distintos planos de acepción. Para ello, una de las cosas que me parece que era importante hacer, y lo hizo, por ejemplo, John Collis en un libro en inglés sobre el origen de los celtas, la construcción de los mitos, lo he hecho yo también en algunos trabajos, es importante sencillamente recordar la construcción histórica de los celtas. El término celta viene de la propia realidad de finales de la Edad del Hierro, recogida por las fuentes, lo que significa, por lo tanto, que los textos grecorromanos constituyen el primer nivel de comprensión de lo celta. Eso se fue perdiendo y veremos que solo en el Renacimiento esas referencias grecorromanas se empiezan a recuperar y esas referencias han seguido siendo utilizadas, reinterpretadas a lo largo de los últimos siglos. A finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, la lingüística descubre que algunas lenguas de los finisterres atlánticos están entroncadas, algunas de ellas se pueden relacionar con el antiguo galo, y a partir de ahí se empieza a construir un segundo nivel de acepción de lo celta, que es el lingüístico. Y automáticamente se hace coincidir con las referencias clásicas grecorromanas, con los celtas de las fuentes. Por último, la arqueología es la que llega más tarde, y solo en el último tercio del siglo XIX se empiezan a excavar cementerios y sitios que se relacionan con los celtas del Atén y que automáticamente se relacionan con las fuentes clásicas y con las lenguas. De manera que al final se fusionan esos tres planos, las referencias antiguas escritas, el plano lingüístico y, por último,
subrayo por último la acepción o el nivel arqueológico. Eso significa que la construcción del concepto de celta ha sido complejo. Ha habido una realidad en la Edad del Hierro, una realidad que quedó reflejada en los textos grecorromanos, que perdimos a lo largo de la Edad Media, que se recuperó en el Renacimiento, que los lingüistas dieron un rostro lingüístico a esos celtas de las fuentes. Y, por último, recordar, como estoy insistiendo, que la arqueología llegó en último lugar para crear unos celtas, entre comillas, arqueológicos. A partir de prácticamente finales del siglo XIX se crea una ecuación en la cual los celtas de las fuentes, las lenguas del tronco céltico y la cultura o el grupo arqueológico de la Segunda Edad del Hierro de Centro Europa del Atén equivalen entre sí, y esa ecuación entre esos tres términos configura los celtas tradicionales, los celtas que desde finales al menos del siglo XIX han estado variando muy poco hasta hace relativamente unas pocas décadas. Por lo tanto, mi planteamiento es que no hay unos celtas, no hay los celtas, hay muchos celtas. Celta es una categoría equívoca. Si colocáramos en este gráfico los posicionamientos más exigentes en el centro hacia afuera, tendríamos las posiciones más radicales y más estrictas, algunos celtoescépticos que creen que celta es una categoría étnica que no es pertinente para la investigación arqueológica. Celtas fuera, no quiero hablar de celtas. Habría unos celtas clásicos, basados en esa arqueología tradicional desde finales del siglo XIX. Habría unos celtas que yo he denominado celtas de larga duración, los que aparecen en muchos textos y en muchos medios de divulgación, y por último, por supuesto, hay también unos celtas esotéricos, hay unos celtas de la fringe archaeology que paradójicamente, o nos debería hacer reflexionar, a veces son los que más llegan y los que tienen una divulgación más amplia. Por eso mi interés es, de alguna manera, trascender los círculos más estrictos del interés académico para interesarnos también por esos círculos más externos. Con eso no tiene nada de extraño que al final, incluso desde la perspectiva arqueológica tradicional, hayamos construido, entre comillas, unos celtas que combinan una información basada en las fuentes o en los mitos del romanticismo del siglo XVIII europeo, en donde las descripciones de los textos clásicos, la ensoñación céltica, las representaciones imaginarias se conjugan con los datos arqueológicos provenientes de los ajuares de los enterramientos o la iconografía antigua. Y de alguna manera estamos construyendo unos celtas, entre comillas, falsos, o por lo menos unos celtas mistificados con muy poco criterio para su definición. De alguna manera, esto es una figura mía reciclando una imagen poco seria del tebeo, pero que trata sencillamente de reflejar de una manera, si queréis, paródica, sencillamente la mezcla de los ingredientes que se han estado utilizando a lo largo de 100 años para la construcción de los celtas. En el depósito de los cocineros celtas han estado las fuentes clásicas, la lingüística histórica, las religiones, la etnografía, la celtomanía y la arqueología. El criterio para seleccionar y para discutir la relevancia de unas fuentes con otras, me temo que no ha sido ciertamente muy estricto. Con todos estos antecedentes, básicamente en las últimas 3 décadas tenemos 3 alternativas para abordar el estudio arqueológico, la investigación histórico-arqueológica de los celtas. La tradicional cree que hay una realidad celta sin problemas, que había una lengua celta, un arte celta, un ritual funerario celta, es decir, que claramente hay unos elementos que simplemente la investigación lo que tiene que hacer es buscar los trocitos del puzzle para sencillamente componer o intentar rellenar ese puzzle. Es la visión más tradicional. Una alternativa es considerar que ese puzzle es un puzzle deformado y que no todos esos elementos realmente existieron, y no existieron como nos quieren hacer creer durante mucho tiempo. Pensar que hay un ritual funerario celta del Atlántico al Danubio Medio es un puro disparate.
la variabilidad del ritual entre los grupos, las comunidades de la Edad del Hierro en distintas partes de Europa, varió extraordinariamente. Y por lo tanto tendríamos que hacer miradas mucho más críticas a esas realidades que tratamos de investigar. Y es verdad que hay una tercera opción, me atrevería a decir que cada vez más en retroceso, que es la que he definido por algunos investigadores británicos que han sido calificados como de celtoescépticos, de una Edad del Hierro sin celtas. En casos peninsulares tenemos también planteamientos que sencillamente dicen que la categoría de celtas no añade nada y que, por lo tanto, deberíamos hacer un estudio arqueológico limpio de esa etiqueta. No me acaba de convencer porque sabemos, igual que en el presente, que en la antigüedad, a finales de la prehistoria, las identidades fueron importantes y fueron relevantes. Y de alguna manera, detrás de esas identidades hay una comunicación, una comunidad de creencias, de elementos de cultura que deberíamos intentar descubrir. En cualquier caso, me parece que la segunda alternativa es la más interesante y la más productiva. Barry Cunliffe, que ha sido uno de los autores que más se ha esforzado por estudiar los celtas y ha abierto además a perspectivas muy críticas, planteaba en un librito muy breve, que se publicó en 2003, una introducción muy breve, que es una magnífica introducción a los celtas, que de alguna manera el concepto de celta es una creencia, aunque la veamos envuelta en tinieblas, que tiene un sentido de pertenencia, de herencia, que los intentos de construir ese pensamiento, forman parte de las dificultades de la investigación contemporánea y que deberíamos aceptar otra cuestión fundamental en historiografía, que es un concepto que está continuamente evolucionando. Cada generación, cada momento de la investigación construye evidentemente su concepto o su visión de lo celta. La visión tradicional la podríamos simplificar en este gráfico. La sociedad, la religión, las fuentes, la cultura ateniense, el etnónimo, el arte, la lengua, forman círculos que se solapan unos a otros y forman un paquete identitario celta. Esa visión, desde luego, es insostenible y cualquier visión, sobre todo a partir de los trabajos de David Clark, de un sentido politético de la cultura o de los grupos arqueológicos, se aproxima mucho más a este otro cuadro. Es decir, la relación que hay entre los etnónimos, las fuentes, las lenguas, el arte, la religión. Existen, evidentemente, debieron existir solapamientos, pero las cosas, desde luego, debieron distar mucho de esta supuesta unicidad del celtismo. Como se ha explicado desde finales del siglo XIX esa imagen de los celtas extendiéndose por toda Europa a través del mecanismo de la difusión, el hiperdifusionismo desde finales del XIX, principios del siglo XX, movimientos de pueblos bien reflejados en algunos grabados, como este grabado decimonónico, las migraciones y las invasiones celtas servían para explicarlo todo. En algunos casos es cierto que tenemos fuentes, referencias escritas y alguna corroboración arqueológica de invasiones en Italia de grupos de Centro Europa, expansiones también a lo largo de la cuenca del Danubio. Sabemos, por ejemplo, que grupos celtas saquearon el santuario de Delfos y sabemos también, y hay varios indicadores reales, de grupos celtas que pasaron a Anatolia y que se conocen en las fuentes con el nombre de gálatas. No trato de decir que esto es una invención. La movilidad de las poblaciones a finales de la prehistoria indudablemente fue una realidad. Lo que sucede es que los movimientos, sean de la naturaleza que sean, hay que tratar de demostrarlos en términos arqueológicos, no simplemente asumirlos recogiendo o asumiendo informaciones textuales. Es verdad que también, a pesar del hiperdifusionismo de la arqueología tradicional, del paradigma histórico-cultural, a continuación vino una actitud muy crítica contra todo lo que significara invasiones y migraciones. Y, por ejemplo, los años de la nueva arqueología
crearon un gran descrédito y no quisieron incluir en la agenda investigadora los movimientos de población. A partir de 1980 eso se ha ido haciendo de una manera creciente, con una conciencia crítica y sobre todo reconociendo que los movimientos de población a finales de la prehistoria tomaron formas muy distintas. Movimientos de individuos aislados, de distinta naturaleza, movimientos de grupos a gran escala, movimientos selectivos, con distintos objetivos, conquista militar, mercenarios, esclavos, colonias, es decir, toda esa agenda existe, lo que hay que construir es sobre todo metodología arqueológica para abordarla. Y por último, algo que nos va a situar en cómo se sitúa o cómo se encuentra actualmente la investigación sobre los celtas. Cada vez más hay una conciencia creciente de que, como antes decía, si cada época construye su concepto de celtas, también es verdad que la realidad que conocemos a finales de la Edad del Hierro, que la conocemos por los propios textos, los galos con los que se enfrentó Julio César a mediados del siglo I antes de la era, esa realidad que tenemos por otras referencias como las escritas, indudablemente puede tener una posibilidad de ser explorada, de ser investigada arqueológicamente, lingüísticamente y, como vamos a ver, incluso genéticamente también en la actualidad, para intentar buscar los hilos que nos permiten relacionar esa realidad de finales de la Edad del Hierro con grupos arqueológicos, con contextos anteriores y previos. Algo, de todas maneras, en cierto modo peligroso, porque como vamos a ver, la posibilidad de querer extender demasiado atrás es una realidad que hoy día se está imponiendo. Hay una cosa también que me parece muy importante. Hay que conocer la historiografía, como he dicho antes, conocer cómo se ha construido la visión que tenemos en la actualidad es muy importante, entre otras cosas, porque la tradición académica, la tradición sobre todo universitaria, es extraordinariamente conservadora y sobre cualquier investigador el peso de todas las acepciones y de los estudios anteriores condiciona enormemente las posibilidades de investigación contemporánea. Tratar de asumir, tratar de explorar en una mirada historiográfica toda esa producción bibliográfica, cómo han ido evolucionando la categoría y los conceptos de los celtas, es una historia complicada, pero es una historia importante y me atrevería a decir que imprescindible si queremos hacer una investigación crítica. He utilizado ya el término de celtoscépticos, sobre todo relacionado con unos cuantos colegas británicos. Quizás Simon James y mi amigo John Collis pueden ser algunos de los representantes más genuinos de las posiciones, digamos, más escépticas. Lo que acertadamente, desde mi punto de vista, hacían autores como Simon James o John Collis era criticar, por ejemplo, la utilización de celtas en las Islas Británicas, en las cuales no hay ninguna referencia de ningún tipo anterior al siglo XVI, después de la era, y basada en toponimia semejante a la del continente. Bueno, lo que denunciaban ellos es que, de alguna manera, con esas bases tan endebles, se ha estado hablando continuamente de celtas en las Islas Británicas. Hay una cuestión también interesante y positiva de la tradición británica, y es la permeabilidad que existe entre pensamientos distintos. Y aunque el profesor Barry Cunliffe puede representar una posición más tradicional, Barry Cunliffe, como un tipo enormemente inteligente que es, ha sabido también filtrar, conocer y criticar y asumir en parte algunas de las críticas de los celtoscépticos y actualmente, vamos a ver, se está convirtiendo en uno de los renovadores más profundos del celtismo europeo. Si tratáramos muy rápidamente de hacer un esquema, podríamos decir que desde finales del último tercio del siglo XIX se ha ido construyendo lo que podríamos llamar ese celtismo tradicional, centroeuropeo, basado en Halstatt y Latén, las fuentes clásicas, el arte de Latén, y lo único que tenemos es ir recogiendo esas piezas del puzzle. Habrá que esperar hasta finales casi del siglo pasado, a partir de, sobre todo, de 1980, cuando empieza a producirse esas críticas de los celtoscépticos británicos. Recientemente,
Mégao, uno de los expertos más tradicionales en el mejor sentido de la palabra, decía que para los que hemos estado manteniendo esas posturas críticas y escépticas, podía ser buena la palabra o el término nuevos celtistas, igual que New Archaeology, New Celticism. No entro en esa cuestión. Para complicar más las cosas, ese escepticismo y ese sentido crítico de los celtas tradicionales ha sido tan fuerte, bueno, aquí algunas de las contribuciones, como he señalado, de Simon James o de John Collis, ha habido también una renovación muy reciente, de un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva visión de los celtas, que podríamos resumir con el nombre de Celts from the West, celtas desde el oeste. Celtas desde el oeste, que ha sido plasmada muy recientemente, aunque el profesor Barry Cunliffe, desde algún trabajo a finales de los años 90, principios de la última década del siglo XX, había planteado, hay dos trabajos fundamentales editados por Cunliffe y Koch, y por Koch y Cunliffe en 2010 y en 2013, con ese título, Celts from the West, que están planteando una idea nueva sobre los celtas. También habría que decir que las tradiciones historiográficas a veces crean compartimentos, y aunque Cunliffe y Koch piensen que esa idea original es suya, la verdad es que algún prehistoriador francés como Patrice Brand ya lo había planteado antes, y en España el profesor Almagro Gorbea, a principios de los años 90, ya planteó la idea de un horizonte celta anterior a la Edad del Hierro, enraizado en la Edad del Bronce y con una distribución atlántica. Evidentemente las lenguas en la investigación arqueológica pesan y crean también barreras y fronteras. Esa nueva percepción, ayer cuando venía en el avión se me ocurrió que en la última página había un artículo muy incisivo y muy lúcido, como siempre, de Juan José Millás, Yo soy el que soy, que era un comentario muy ácido sobre un comunicado de Coca-Cola que, frente a los despidos que estaba haciendo en las fábricas, venía a decir algo así como que Coca-Cola no estaba haciendo los despidos. Eso era un problema de las embotelladoras que había en España, pero Coca-Cola no hacía los despidos. Bueno, pues eso me sugirió que quizás los celtas tradicionales los podríamos colocar con la etiqueta de los celtas son los que son, no hay ninguna duda. Los que empezamos a ser más críticos, casi podríamos ponerle el eslogan de los celtas no son los que son, y la última vuelta de tuerca de los celtas desde el oeste, me atrevería a decir que podría ser algo así como los celtas son los que no son, los que hasta ahora no habían entrado en esa agenda. Bueno, no deja de ser un divertimento que me sugirió el artículo de Millás, pero creo que no va muy lejos de la realidad que estamos analizando. El modelo tradicional, Hallstatt y Latén, en Centro Europa. Solo muy recientemente hemos empezado a considerar también realidades de la Europa del Este o de la península ibérica que tradicionalmente quedaban fuera. El núcleo, el origen, la cuna del mundo celta se encontraba ahí, en Centro Europa. El modelo tradicional, por lo tanto, de expansión de las lenguas, el lepóntico, una de las lenguas celtas más antiguas fechadas en el norte de Italia, el celtibérico, por supuesto el galo, el britónico, el gálata, los gálatas, mejor dicho, la expansión hacia Anatolia, todo funcionaba según el esquema de las migraciones y las lenguas eran llevadas por los pueblos. Pero si os fijáis aquí en este mapa, pone aquí abajo Tartésico, siglo VIII, V, antes de la era, lo que significa la fecha más antigua, Esas son las dos obras fundacionales de la nueva acepción de los celtas desde el oeste. Arrancan de un análisis, me atrevería a decir, tradicional de la toponimia céltica, toponimia que tiene claramente, como se ve en este mapa general, una distribución muy atlántica, una distribución en las Islas Británicas, en las costas y en las áreas más occidentales de Francia, y lo mismo en el caso de la península ibérica. Bueno, a partir de esa toponimia, lo que están planteando
los partidarios de esta nueva celtización desde el oeste es que el origen de los celtas se encuentra en estas áreas atlánticas, península ibérica, occidente de Francia, las islas británicas. Y lo que vienen a plantear es que a partir del foco atlántico es como se produciría la expansión y que, por lo tanto, el mundo tradicional halstático y del Atén centroeuropeo sería, por así decirlo, una especie de celtas de segundo nivel, de segunda etapa o de segunda fase. Y la expansión hasta Anatolia con los gálatas seguiría ese eje. En realidad, Barry Cunliffe venía proponiendo desde alguno de sus libros, alguno fascinante, como el titulado Facing the Ocean, que publicó en 2001, que entre las áreas atlánticas había una tremenda conectividad, que había una conexión entre las comunidades que vivían en las áreas atlánticas, con unos mapas que proponía también Barry Cunliffe, que me parece que son muy provocativos, estas cartografías simbólicas, tratando de decir cómo vería el mundo si un navegante del bronce, de la edad del bronce, de la edad del hierro, hubiera podido gestionar una cartografía. Lo que Barry Cunliffe ha tratado de demostrar con bastante convicción es que entre todos estos finisterres atlánticos, las relaciones desde el Mesolítico, incluso desde el Mesolítico, fueron muy fuertes y que las comunidades atlánticas estuvieron en estrecha relación, especialmente a partir del Campaniforme y de la Edad del Bronce. El elemento crucial que ha planteado el profesor Koch es sencillamente que en el suroeste de la península ibérica, la llamada lengua del suroeste, tartésico, ya lo denomina Koch abiertamente, incluye una serie de inscripciones que habría que situar entre el bronce final y inicios de la Edad del Hierro, en un horizonte en donde están las estelas de guerreros, toda esta distribución que se extienden por el área tartésica, el mundo ya de las primeras factorías o colonias fenicias en el sur de la península ibérica, y lo que ha planteado Koch sencillamente es que esa escritura del suroeste tartésica es una lengua celta. Ese es un concepto que yo sinceramente no estoy en condiciones de valorar porque no soy lingüista. Sé que hay expertos que se están mostrando críticos, igual que hay otros que están dando credibilidad a la realidad de esas inscripciones tartésicas como realmente de una lengua céltica, y además sería la lengua céltica más antigua conocida. Si esa lengua céltica estaba en el occidente, en el suroeste de la península ibérica, eso es un argumento, en opinión de Barry Cunliffe, para sostener la idea de que el mundo céltico más antiguo hay que buscarlo en esas áreas atlánticas. Si nos vamos hacia atrás, como decía antes, hay muchos investigadores que están sugiriendo que sencillamente el campaniforme, los grupos campaniformes, en zonas de Europa en donde predominan las tradiciones de enterramiento colectivo, o aquellas otras áreas en donde lo que predomina son los enterramientos individuales, los grupos campaniformes en las áreas atlánticas, la movilidad y la conexión entre ellos habría sido a partir de unas lenguas comunes que se denominarían ya lenguas célticas. Esta zona, por lo tanto, entonces, atlántica, sería el área de formación de lenguas célticas en el tercer y segundo milenio. Ahí tenemos también que creer a los lingüistas haciendo cálculos de glotocronología, de supuesta evolución teórica de las lenguas, porque evidentemente no hay ninguna otra opción. Si efectivamente hubo una lengua común en esos territorios en fechas tan antiguas, lo que suponen los partidarios de los celtas del oeste es que eso es lo que explicaría la expansión posterior a lo largo de este eje europeo desde la zona del noroeste hacia la zona del sureste. Todo esto vuelve, en cierto modo, a recordarme problemas que había en la investigación de las primeras décadas del siglo pasado, cuando Bosch Impera, por ejemplo, intentó crear una síntesis relacionando lenguas, textos, grupos arqueológicos. Claro, el problema básico que luego comentaré es que en este modelo, para mí la categoría o la etiqueta celta no es nada.
en cierto modo, o puede serlo sencillamente referida a una lengua que hemos decidido llamarla celta. La podríamos haber denominado también con otro nombre. La realidad de que en los finisterres atlánticos se hablen luego, mucho más tarde, lenguas celtas, no tiene por qué ser, en mi opinión, un argumento absolutamente irrefutable. Algunos investigadores se ven entonces obligados a hacer alguna especie de reajuste. El austríaco Raimund Karl, en uno de estos libros de Celtas desde el Oeste, bueno, dice que el conjunto, digamos, lingüístico celta se encontraría en las áreas atlánticas, que, en cambio, el grupo arqueológico de Latén de la Segunda Edad del Hierro se seguiría extendiendo en modelos que más o menos conocemos hoy y que no tienen que ser exclusivamente de migraciones, y que, por ejemplo, la tradición druídica debió ser más antigua en las Islas Británicas y de ahí pasar al continente. Son demasiadas piezas para ir encajando y de una manera, yo me atrevería a decir, desde mi punto de vista, no demasiado convincente. Para complicar más las cosas, está irrumpiendo una nueva manera de acercarnos al pasado, el pasado que está en los propios genes, que es la arqueogenética. Este es un libro que acabo de leer para hacer una reseña, el libro de una británica, Jean Manco, que no es prehistoriadora, que no es arqueóloga, ha tenido un reciclamiento, por así decirlo, posterior, y que ha escrito un libro que, por lo menos, ciertamente es fascinante, Ancestral Journeys, Viajes ancestrales, el poblamiento de Europa desde los primeros aventureros hasta los vikingos. Trata de reconstruir la historia demográfica, los movimientos de población y la historia de Europa a través de los estudios de genética de poblaciones, identificando haplotipos que se pueden relacionar con eventos históricos. Esto va a dar en los próximos años, en los próximos 5, 10, 15 años, yo creo que va a trastocar muchas cosas, pero me temo que estamos ahora todavía en una fase muy inicial y muy pionera, y, bueno, argumentar como hace Jean Manco en este libro reciente, que el haplotipo R1b, U152, que se encuentra sobre todo el área más densa en la zona del norte de Italia, puede encajar bien con una difusión hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste de la expansión de los grupos de campos diurnos del Bronce final, bueno, es relacionar cosas con las que no tenemos ninguna herramienta científica para hacer ese ajuste. Es una especie como de, voy a ver qué me dan los mapas de haplotipos genéticos y a ver qué fenómeno histórico-arqueológico se me ocurre con el que lo puedo relacionar. Yo estoy haciendo esta crítica ahora, pero indudablemente dentro de 5 o 10 años, cuando tengamos mucha más información en este sentido, es muy posible que esto empiece a cambiar. Hace 2 días venía en El País una información muy detallada sobre cómo, por ejemplo, en China estaban detectando genéticamente población europea que se podría conectar con la ruta de la seda y con pequeños contactos europeos que han dejado huella genética en China. Esta nueva celtización desde el oeste presenta varios problemas. Yo no puedo entender cómo una lengua se puede extender y, si la gente de Hallstatt recibió la lengua de las zonas atlánticas, la arqueología, las características, digamos, del grupo arqueológico hallstattico tienen poco o nada que ver con los de las áreas atlánticas. Es decir, que ahí, de alguna manera, yo por lo menos como arqueólogo reivindico la autonomía y la importancia de la investigación arqueológica autónoma e independiente. Luego ya veremos con qué lo podemos comparar. Si nos vamos a la península ibérica y directamente relacionado con Galicia, aparecen algunos problemas. Si resulta que seguimos pensando, y yo lo sigo pensando, que los grupos de la meseta, los grupos de la Edad del Hierro de la meseta, tienen claras conexiones con elementos del otro lado de los Pirineos y en ese sentido estarían reflejando de alguna manera una celtización, entre comillas, proveniente a través del sureste de Francia, de Centro Europa,
Bueno, en el caso, por ejemplo, del noroeste, en el caso de Galicia, la posición de Kells from the West nos estaría diciendo pues algo así como que los campaniformes de Galicia eran ya celtas lingüísticamente hablando. Luego eso, ¿cómo lo entendemos cuando en la Segunda Edad del Hierro los grupos castreños del noroeste reciben influencias meseteñas y probablemente buena parte de los elementos lingüísticos de tipo céltico que aparecen, por no hablar del estatus del lusitano, que no acaba de estar perfectamente identificado sobre si es celta o una variante de indoeuropeo no estrictamente celta. Estos son problemas que habrá que analizar en los próximos años. De Centroeuropa también habría que recordar que hay sorpresas y cosas que no conocemos del todo demasiado bien. Creíamos que conocíamos muy bien los centros hallstáticos, como la Hoineburg, en el Danubio, concentraciones semiurbanas, con una población de unos pocos centenares de habitantes. En el caso de la Hoineburg, en una de las fases, con fortificaciones, con bastiones, que debieron ser hechos por algún arquitecto mediterráneo o por algún arquitecto, un diseñador local, que de luego conocía el mundo mediterráneo. Por si había alguna duda, emplean el adobe en el Danubio Medio, en el Alto Danubio, perdón, en donde evidentemente esa arquitectura duró una generación y evidentemente se volvió a construir en madera, que es lo que se puede construir en esas áreas. Bueno, pues estos centros hallstáticos que creíamos que eran, digamos, el punto de arranque de lo que luego llegarían a ser los grandes ópida a finales de la Segunda Edad del Hierro, bueno, pues los arqueólogos alemanes están descubriendo que en el caso de Hoineburg, Hoineburg era solamente la acrópolis que controlaba un sistema de poblamiento en el llano impresionante que los arqueólogos alemanes han calculado en varios millones de habitantes. Es decir, si a finales del siglo VI en Centroeuropa había ciudades, podemos discutir el concepto de ciudad, pero desde luego demográficamente con esa población, eso nos trastoca también las ideas simplistas que tenemos de evolución social y de organización social en la propia Edad del Hierro. Es algo real. Cada vez más alguien podría pensar que a nivel de divulgación puede ser válido algo así parodiando a una referencia de Clive Gamble, la cafetería de la teoría arqueológica. Bueno, pues en cierto modo puede haber también una cafetería de los celtas a la carta, en las que, bueno, hay libros de investigación, de divulgación, para todos los gustos. Puede haber versiones tradicionales, críticas, populares. Tenemos que reivindicar, insisto, la investigación y el análisis arqueológico mucho más serio y riguroso de lo que lo hemos hecho hasta ahora en los grupos del primer milenio, y estar muy atentos a las innovaciones que van a representar los estudios de arqueogenética y los estudios de lingüística, porque las lenguas y los genes nos van a ayudar en muchos aspectos a interpretar los contextos arqueológicos. Para hacer todo eso hay que reivindicar algo que también en la arqueología del primer milenio, por lo menos en nuestro país, no es precisamente nuestro fuerte, que es aproximaciones muy ateóricas y da la impresión de que el paradigma histórico-cultural es el dominante. En cierto modo pienso que realmente lo es, pero hay que introducir, desde luego, más reflexión y más análisis teórico sobre las categorías que empleamos o que utilizamos en nuestra investigación. Eso es lo que estamos, por ejemplo, intentando hacer en un tema complicado, polémico, lo he llamado en alguna ocasión una arqueología en construcción, que es hacer una arqueología de la etnicidad, de las identidades étnicas, que podemos reconocer a través de varios indicadores, lengua, arqueología, etnónimos, a finales de la Edad del Hierro. Y podemos intentar hacer un análisis arqueológico e histórico del proceso de etnogénesis, del proceso de formación de esas etnicidades. No hay recetas, no hay libros de cocina, estamos cometiendo errores, pero es una investigación que yo creo que tiene futuro y que merecerá la pena. La divulgación me interesa cada vez más porque creo que tiene un gran impacto
un gran impacto social. La investigación de quiénes fueron los celtas se ha movido, para bien o para mal, entre dos niveles. La celtofilia, el entusiasmo celtista sin límites, y la celtofobia. No quiero saber absolutamente nada de la etiqueta celta en la investigación que estoy haciendo. Claro, saltar de la edad del hierro a cuestiones de identidades. Yo estaba en un congreso sobre celtíberos y supongo que aquí pasaría probablemente lo mismo, en el que alguien dice, es que yo soy celtíbero, yo me siento celtíbero. Entramos en otras esferas distintas de la investigación. Los trabajos de reconstrucción histórica, que están cada vez más de moda, ayudan a sostener y a dar visibilidad a eso. Esta es una página de La Voz de Galicia de hace, no sé si 7 u 8 años, un amplio dossier que venía, ¿somos celtas los gallegos? Es decir, la recurrencia de cómo a partir de los celtas de la Edad del Hierro podemos rastrear o establecer o ayudar a construir identidades en el presente. Algo peligroso, complicado, pero al mismo tiempo me atrevería a decir inevitable. Y si los investigadores no tratamos de ser honestos, críticos y encender luces de alarma, desde luego los medios de comunicación, otros agentes lo van a hacer sin ningún reparo. Festivales, celtas, por supuesto, de todos los países del arco atlántico, incluso en Francia, con una visión muy tradicional. Hace muy poco tiempo se inauguró en París una exposición que trataba de alguna manera de presentar una visión diferente, trastocar a los celtas, poner a los celtas boca abajo e introducir un mayor criticismo en lo que se había considerado hasta entonces los celtas en Francia, los galos. La divulgación, en lo que ya para ir terminando voy a introducir, hay cantidad de libros de los que normalmente los académicos no nos preocupamos nada. Yo en el caso de los celtas lo llevo haciendo desde hace unos cuantos años y me temo que la mayor parte de los libros que encuentro en las librerías pertenecen a algunos de los títulos o del género que estoy representando ahí, que el escritor Javier Marías ha denominado en alguna ocasión productos podridos. ¿Qué es para mí un producto podrido? Pues mire usted, un libro que dice que es un estudio histórico y arqueológico serio de los celtas y que es puro esoterismo. Eso es un producto podrido. Desgraciadamente no hay ninguna oficina en donde podamos presentar la queja de por qué eso se ha editado. En algún caso he llegado a tener algún problema. Uno de los libros que aquí aparece, la editorial nos envió a la revista Complutum que hiciéramos una reseña de ese libro. Mi primera reacción fue no escribirla. La segunda fue que me recordaron y querían y me animaban a hacer la reseña. Y entonces ya, como había ojeado el libro, dije, vais a tener mala suerte, porque efectivamente hice la reseña, pero fue una reseña demoledora poniendo de relieve todos los errores que eran muchísimos, detrás de esa apariencia de un libro serio. Todavía encima el editor luego se molestó con lo dura que había sido la crítica que había escrito. Desgraciadamente muchos de esos libros no se sostienen, pero yo también tengo un sentido autocrítico. Si esos libros normalmente acaban siendo escritos por gente que no es historiadora, que no es arqueóloga, que no es historiadora de la antigüedad y que son otras cosas, el que yo reseñé, por ejemplo, era un licenciado en Derecho, que lo mismo escribía sobre los celtas que sobre el reinado de Carlos V, lo que antes llamaríamos un publicista. Bueno, esa es una parte de la historia. La otra, la que yo digo autocrítica, compete también al ámbito académico, porque no somos capaces de hacer un libro que cuente con un sentido crítico, claro y al mismo tiempo serio los celtas para que lo pueda entender todo el mundo. Eso en castellano no lo hemos hecho ninguno de los investigadores que nos movemos en ese ámbito. Y eso, en mi opinión, es buena parte de la culpa de la proliferación de esos libros de productos podridos, como dice Javier Marías.
Barry Cunliffe, en uno de sus libritos, decía que la celtomanía no le interesaba para nada. A mí sí me interesa. A mí me parece que la celtomanía, la manía por lo celta, me interesa en la medida en que, como pongo ahí con esos legos alemanes, si no nos interesamos los propios investigadores, lo harán otros y sin duda alguna lo harán peor. Y a veces incluso se pueden aprender cosas. Hace unos pocos años, en Madrid, vi por la universitaria colgado un cartel como ese: Los celtas hiperbóreos, ciclo de conferencias, centro de estudios del autoconocimiento. Hice un experimento, me presenté como un ciudadano más a la primera conferencia sobre los celtas hiperbóreos. Había un público variopinto, 25, 30 personas de todo tipo, algunos inmigrantes, jóvenes, adultos, gente mayor. Y lo que para mí fue pasmoso fue que pude comprobar que durante más de una hora una persona de ese centro estuvo articulando un discurso atemporal, acrítico, anticientífico e irracional sin el más mínimo problema. Incluso con una serie de preguntas y de cuestiones y de observaciones al final que a mí me dejaron absolutamente pasmado. Bueno, eso me hizo pensar que probablemente detrás de esos mecanismos a lo mejor también podemos aprender algo. No solo a cómo no hay que hacer las cosas, sino también a veces a pensar qué es lo que quiere saber la gente. Y no estoy hablando de que haya que hacer cosas ad hoc y dar recetas, sino sencillamente de ampliar nuestro marco conceptual para tratar de introducir también eso. Cosas que hacen en Europa y que aquí nos parece que no son serias. En varios países europeos, la utilización, por ejemplo, de las historietas de Asterix para hacer exposiciones de arqueología es un recurso habitual. Yo aquí, sinceramente, no me lo imagino todavía en ningún museo del Estado español. Estudiar los textos escolares. Esta es una imagen que probablemente, como he dicho yo alguna vez, a lo mejor ayuda a entender por qué me he dedicado a esto. Se me quedó grabado en la cabeza uno de los mapas que venían en la enciclopedia Álvarez a principios de los años 60 con los celtas, los iberos y la formación del pueblo español con los celtíberos en el centro. Y la fuerza que ha tenido esto. En un reportaje a finales del siglo pasado, Francisco Burillo, en una exposición sobre celtíberos, entrevistó a personas mayores jugando a la petanca en un parque de Zaragoza y todos reprodujeron esta explicación clarísimamente. Luego se trasladaron al campus de la Universidad de Zaragoza a preguntar a los estudiantes jóvenes. Un grupo de rock, la mayoría no tenían ni idea de la historia que había transmitido ese texto escolar. Algo parecido a lo que hace algunos años intentó hacer una alumna mía de la arqueología en la enseñanza céltica, publicada por una editorial gallega, Todos os Autos, que fue un poco un trabajo, una tesina que trató de explorar la dimensión divulgativa de toda la cuestión céltica. Los libros escolares, los libros para niños, los libros escritos para niños, que en nuestro país tienen muy poca tradición, pero en Francia, Inglaterra o en Alemania la tienen mucho más. He reunido una colección muy amplia de libros sobre celtas para los niños. He identificado los temas que tratan, que son prácticamente los temas de la agenda investigadora: el origen de los celtas, la presencia física, los paisajes, los asentamientos, las casas, la economía, la sociedad, la guerra, la religión, los enterramientos, prácticamente todo eso traducido para ese público infantil y juvenil. Los orígenes y de qué se alimentan esos libros son muy variados y provienen de cómics, de videojuegos, de publicidad, de televisión. Hay una gama muy amplia hoy día, absolutamente audiovisual, que incide y que crea ese tipo de productos. Muchos de mis colegas, evidentemente, me lo han dicho: esto no es arqueología. Yo creo que esto también es arqueología. El ocuparnos de lo que se hace con lo que nosotros producimos, en cierto modo, también lo es. Y quizás tendríamos también incluso hasta alguna responsabilidad, intervenir para que se produzcan
esos libros que se van a producir de todas maneras con un mínimo asesoramiento para que puedan hacerse de una manera adecuada. Las imágenes en los libros, que tienen una fuerza tremenda, en el caso de los celtas han tenido algunos estudios académicos estupendos. Por ejemplo, el profesor Tim Champion hizo un estudio magnífico, El poder de la imagen de la antigua Galia, analizando cómo las imágenes construidas desde finales del siglo XIX habían contribuido a crear el concepto de celtas. O Smiles, en un trabajo más reciente, ha estudiado cómo se construyó la imagen de los druidas en Inglaterra desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Algo también enormemente interesante, porque las imágenes condensan ideología, condensan interpretaciones y maneras de ver las cosas. Incluso en algunos de estos libros escolares, en un estudio que todavía no he publicado, estoy estudiando, por ejemplo, los iconos celtas, tratar de construir incluso una especie de genealogía de las imágenes celtas. ¿Qué es lo que se ha identificado como celta? Correctamente o no, pero que ha funcionado a lo largo de muchísimo tiempo. Identificar esos iconos, deconstruirlos, aislarlos, descubrir cómo se han transmitido, cómo se han copiado y cómo se han comunicado, reconstruir el entorno en el que se han producido y, por último, algo, en cierto modo, peligroso por la fuerza que tiene. Esos iconos tienen una fuerza extraordinaria porque son autónomos. Los iconos no necesitan soporte de palabras o de explicaciones porque transmiten visualmente una información codificada. Algunas experiencias, por ejemplo, en Francia, hay una colección de libritos de prehistoria y de arqueología que está editada por el INRAP, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas de Francia, con editoriales privadas y escritos por o asesorados directamente por arqueólogos o arqueólogas. Algo que me parece que es una iniciativa enormemente interesante y valiosa. Y descubrir, incluso de una manera también dirigida para lectores muy jóvenes, cómo detrás de algunos de los mitos las realidades arqueológicas no son exactamente esas. Superar algo que también alguna vez con mi amigo John Collier discutimos, que es, ¿debemos los arqueólogos escribir libros que se titulen celtas? A mediados de los años 90, Collier decía que no, que él jamás escribiría ese libro. Luego, años después, lo hizo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que detrás de toda la percepción crítica que queramos, eso es lo que va a atraer a muchos lectores y, desde luego, es un reto, con toda la complejidad que he tratado de exponer, un reto importante y que merece la pena ser abordado. Hacer, por ejemplo, preocuparse de esos libros para niños, me parece que hay varias razones para hacerlo. El valor del texto y de la imagen, sobre todo de la imagen en el mundo audiovisual en el que vivimos, el valor, la posibilidad de proporcionar pensamiento crítico a los propios lectores más jóvenes y, desde luego, el valor de explorar nuevas maneras de producir y de diseminar sencillamente nuestro conocimiento arqueológico. Los cómics han generado mucha historia, muy poco interés, aunque, como he dicho, hay exposiciones de museos que han recurrido a algunos de estos personajes de cómic para organizar exposiciones de la Edad del Hierro. En España van apareciendo, no encontré ayer al final algunas de una serie gallega, Os Barbanzóns, de Pepe Carreira, que está bien informada e incluso he utilizado algunas de sus viñetas en algunas publicaciones y en algunas conferencias porque revela un conocimiento arqueológico de lo que hace. Y quizás, en definitiva, a lo mejor deberíamos intentar hacer, como he sugerido en un trabajo reciente, que para acercarnos de alguna manera a esa divulgación deberíamos intentar hacer algo muy complejo, que probablemente nunca nos lo hemos planteado, que es acercarnos a ese imaginario colectivo, lo que la gente tiene en la cabeza, porque la gente tiene cosas en la cabeza.
Lo que planteo yo ahí es algo así como hacer una especie de excavación arqueológica de la percepción del pasado, identificando, como si fuera una especie de estratigrafía cerebral, cuáles son los elementos y los componentes que intervienen para que un determinado ciudadano, adulto, joven, niño, tenga una determinada visión, una determinada percepción del pasado. Y os aseguro que, desde luego, tenerla, la tiene. La cuestión o la dimensión ideológica y política también forma parte de la agenda. Es claro que el tema de los celtas en la España del régimen franquista fue presionada, utilizada, manipulada. Los iberos, por ejemplo, fueron borrados. Y también es triste que hayamos tenido que esperar hasta hace relativamente poco tiempo para, digamos, desvelar esas historias de la propia producción del conocimiento. Esto hay colegas también que me dicen que esto es anecdótico, es un fanzine fascista de finales de los años 90 que establece, ojo, un cuadro evolutivo por la que se adquiere la españolidad. Y, ojo, quien forma la base más importante de la que prácticamente arranca todo lo posterior, los celtíberos. Esto también hay mucha gente que me dice que es marginal. Las páginas web abiertamente conectadas con pensamiento nazi o fascista, bueno, no son muy numerosas, pero desde luego existen, y existen con un rostro y con unas características, desde luego, en mi opinión, ciertamente preocupantes, y a veces buscando esos iconos del celtismo que saben utilizar también con cierta inteligencia. Que hablar también de las dimensiones o de la utilización de cosas como en Cantabria con la fiesta de las guerras cántabras, en donde mucho me temo lo lúdico pesa más que lo histórico. Y no tendría por qué darse necesariamente. Si alguien quiere tener una experiencia, todos los últimos fines de semana de julio, en Soria, al lado de Numancia, en el pueblecito de Garray, se hace una representación de episodios de las guerras celtibéricas en un escenario que da cabida a 2.000 o 3.000 personas y que el profesor Alfredo Jimeno, el director del proyecto de Numancia, dirige y coordina. Y tiene un grandísimo rigor, tiene una gran acepción popular y no falsea o no crea historias que resultan poco creíbles o poco rigurosas. Luego su identidad es el lábaro en Cantabria, forma parte de la equipación del Racing de Santander, forma parte de los logos de cantidad de medios de comunicación y, por supuesto, forma parte de la bandera de Cantabria. En términos de los responsables, la bandera más antigua de Europa, porque lleva un elemento que proviene de una estela de hace casi 2.000 años. En algunas pegatinas cántabras son conscientes de la fuerza del bisonte de Altamira, pero el lábaro va en la pegatina también encima del bisonte, para que no quede ninguna duda acerca de la identidad. Todo esto, la investigación arqueológica también debería entrar. Uno de mis estudiantes, Carlos Marín, hizo un trabajo muy estimulante sobre Astures y asturianos, historiografía de la Edad del Hierro en Asturias, tratando justamente de acotar esa especie de celtismo, de hiperceltismo popular a términos más racionales y más críticos, en un texto que también fue editado por Todos los Autos, muy interesante, y que también es significativo, tuvo réplicas de crítica furibunda por parte de algunos grupos muy celtistas asturianos. Los pueblos prerromanos, las identidades célticas, en el momento de la conquista romana. Esta imagen es muy poco seria, proviene de una revista que se llama El Jueves, de hace ya bastantes años, pero que la utilizo muchas veces para tratar de combatir y de criticar la idea de que ese pasado protohistórico, esas identidades de la protohistoria, hay que tener mucho cuidado cuando se intentan utilizar como genealogía de las comunidades autónomas actuales. Y está muy bien
conocer nuestra historia, está muy bien ser orgullosos de nuestros antepasados, pero hay que tener mucho cuidado con esa utilización, a veces posiblemente inconsciente, de esas identidades del pasado protohistórico en cuestiones actuales. Termino. Ha habido excesos lamentables y terribles con las identidades, con los esencialismos. Probablemente, en buena medida, la cuestión de la arqueología de la etnicidad tiene un veto muy fuerte en Centroeuropa, en Alemania, justamente por las manipulaciones del régimen nazi, de los estudios de cocina y la gestión de toda esa información, que ciertamente es algo que, como digo yo, no debemos olvidar, debemos recordar, porque eso hay que recordarlo, pero al lado de esas identidades me parece también que la propia investigación protohistórica, los propios celtas, pueden legítimamente ser, por lo menos críticamente, utilizados o manipulados para construir identidades en el presente basadas en los paisajes, basadas en la cadena de generaciones que enlazan a la gente que vive en un territorio con la que vivió hace 40, 60 generaciones en el pasado, entre otras cosas porque me parece que esa forma de utilizar el pasado puede ser una especie de forma de empoderar, una palabra latinoamericana que me gusta mucho, de empoderar a las comunidades del presente, proporcionándoles conocimiento histórico, autoconocimiento histórico. Eso está en nuestras manos y crear a través del pasado, a través de las identidades o de los grupos del pasado, una conciencia ciudadana de la historia, eso creo que desde luego merece la pena. Y cuando termino ya, cuando Ramón me propuso la debería y me contó en qué consistía la reunión, yo lo dudé, porque desde luego tener un auditorio como este hoy es una prueba absolutamente clara y contundente de la fuerza que tiene también la sociedad civil, de la fuerza que tiene la ciudadanía, que quiere conocer su historia y que quiere tener un conocimiento lo más riguroso y lo más preciso de su historia. Muchas gracias y perdón por el exceso.